Hola, bienvenido a la plataforma más grande de desarrollo personal y negocios de habla hispana, Mente da Poder. Para no perder ningún vídeo de la plataforma, suscríbete al canal y comparte los vídeos con tus amigos. Sin más, empezamos. Buenos días, estoy muy feliz de tener aquí a Miguel Ceja, un emprendedor, y arrancamos con la entrevista de hoy. Miguel, por favor, preséntate. Claro que sí, un gusto estar aquí, Elena. Mi nombre es Miguel Ceja, soy mexicano, apasionado de los viajes y pues encantado de que de estar hoy aquí en tu show. Genial, genial. ¿Y cómo llegaste a emprender? Porque eres un emprendedor. Pues fue una idea que yo siempre tuve desde muy pequeño. Yo cuando era niño, pues mi papá también tenía una empresa, era un empresario y yo no sabía exactamente qué quería ser de grande, lo único que sabía era que quería ser empresario, igual que mi papá. Esa era como la idea con la que siempre crecí, hasta que ya cuando estaba en la edad para entrar en la universidad y me preguntaban, ¿qué quieres estudiar o qué quieres ser de grande? Y pues yo no sabía qué responderles más que, pues, que quería ser empresario, pero me decían, es que esa no es una profesión. Entonces yo decía, bueno, entonces quiero ser ingeniero como mi papá. Al final nunca estudié ingeniería porque no era lo que me gustaba más la parte de los negocios, la relación con la gente, las ventas, pero pues ya después dije, ¿y qué se necesita para ser empresario, no? Si es lo que yo quiero ser. Y pues me di cuenta que no había ninguna carrera que te enseñara a ser empresario. Yo esperaba dentro de mi cabeza ver alguna carrera que fuera licenciatura en empresario o algo así. Obviamente eso no existe. Y pues ahí me di cuenta que es una carrera muy interesante el emprendimiento, pero que no existe un camino como tal, no hay una carrera que te enseña eso, es algo más bien de habilidades blandas que tú vas adquiriendo conforme vas pues teniendo experiencia, vas probando cosas, te vas equivocando y pues eso te va dando la experiencia necesaria. Genial. Y entonces, ¿cómo empezaste? ¿Te refieres a mi primer emprendimiento? Sí. Bueno, pues buena pregunta. Cuando estaba en este proceso yo de decidir qué iba a estudiar, yo recuerdo que empecé a ver muchas universidades y pues no encontraba ninguna carrera interesante para mí que fuera lo suficientemente interesante como para lo que yo estaba buscando, que era esto de ser empresario, ¿no? Entonces me acuerdo que una de las carreras que más se asimilaba pues era administración de empresas y estuve a punto de entrar a esa carrera, pero finalmente encontré otra carrera que se llamaba Creación y Desarrollo de Empresas. Nunca había visto yo esa carrera, solamente una universidad la ofrecía y me llamó mucho la atención. Dije, eso es exactamente lo que yo quiero. Así que pues me metí a ver el plan de estudios, a ver exactamente qué iba a ver y todo. Y cada uno de los planes, de las clases, de las materias, pues me llenaba, ¿no? Era justamente lo que yo estaba buscando, lo que yo quería aprender sobre mercadotecnia, sobre ventas, sobre contabilidad, sobre finanzas, sobre liderazgo, sobre pues desarrollo empresarial, sobre procesos, etcétera. Entonces dije, esta es la carrera. Finalmente, pues entro a esa carrera, termino y me enfrento pues ahora al mundo laboral de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahí en esa carrera, a diferencia de cualquier otra carrera, no te podías titular con un examen o con una tesis. La forma en la que acá te titulabas era que tenías que hacer una empresa. Tenías que tener una empresa que estuviera facturando, que tuvieras clientes, que estuvieras vendiendo, etcétera. Ese era tu título de graduación. Ujú. Entonces, pues yo en ese momento empecé con una comercializadora. En aquel tiempo estaba comercializando suplementos alimenticios y pues ese fue el primer proyecto que yo tuve. En aquel tiempo, pues yo tenía esta idea, como me gusta mucho la tecnología, pues yo siempre pensé hacer emprendimientos al estilo de Silicon Valley. Es pues irte a Silicon Valley o a California, levantar inversión, hacer un proyecto de tecnología y pues crecer, ¿no? Al estilo de todas las empresas de tecnología que hay en Silicon Valley y en el mundo. Entonces, esa fue mi idea, así que me fui yo a California a presentar, a dar mi pitch ante los inversionistas y
pues me fue muy bien porque pues les encantó mi idea, les encantó mi proyecto, les encantó mi modelo de negocio, les encantó la presentación que les hice, pero al final me dijeron, ¿y dónde vas a aplicar todo esto? Y ya yo les dije que pues en México, porque era mexicano. Y me dijeron, ¿pero por qué en México? ¿Dónde está México? Me acuerdo que había inversionistas que no sabían por qué quería emprender en México y yo les decía, bueno, pues porque soy de allá y es el mercado que conozco. Finalmente, en ese tiempo, no estaba todavía pues, de moda el invertir en un mercado que no fuera el americano y eso les dio mucha desconfianza a los inversionistas y al final pues, no pude levantar la inversión como yo estaba esperando. Así que me regreso a México y digo, pues tengo que hacer algo diferente, ¿no? Tengo que buscar otro tipo de emprendimiento y uno de mis primeros emprendimientos pues fue justamente la comercialización por medios digitales, en este caso por el e-commerce, que en aquel momento pues todavía también estaba en pañales. Recuerdo que yo me metí para empezar a hacer mis primeras ventas por internet. No había software como hay ahorita, no había forma de que te pagaran por tarjeta de crédito. La única alternativa era PayPal y era de todas formas muy complicada porque la mayor parte de gente pues no estaba acostumbrada a utilizar su tarjeta de crédito, les daba mucha desconfianza y pues en aquel tiempo era muy complicado montar un negocio de comercio electrónico, era muy costoso porque prácticamente tenías que desarrollar una plataforma propia, era muy diferente a lo que conocemos hoy en día, ¿no? Que más adelante podemos platicar. Pero bueno, finalmente yo me monto aquí y después de tener todo esto, me acuerdo que un día estaba igual en la computadora trabajando, era en la tarde, y me cayó mi primera venta. Me acuerdo que fue una venta como de 1,600 pesos más o menos. Ujú. Entonces yo estaba ahí viendo ya el dinero en la pantalla y no me lo podía creer porque dije, o sea, esto ya es dinero real que alguien en algún lugar, que en aquella ocasión fue una persona de Ciudad de México, nunca se me va a olvidar, fue mi primera clienta por internet y ahí fue donde me cambió por completo el chip y dije, es posible ganar dinero por internet con una tienda en línea, yo estoy aquí haciendo mis cosas y mientras yo estoy haciendo, no sé, lo que sea, fui al gimnasio, platicando, disfrutando con mi familia, hubo gente que me compró. El único problema era que, pues obviamente 1,600 pesos no te ajustan para vivir. Entonces dije, ok, lo único que falta ahora es escalar esta tienda, o sea, tengo que conseguir muchos clientes como esta chica que me compró 1,600 pesos para, pues, poder montar un negocio rentable. Entonces, ese fue mi primer emprendimiento, ese fue mi primer acercamiento como tal al mundo real, digital. En aquel tiempo, como te digo, pues fui pionero porque en México todavía no estaba muy desarrollado el tema de comercio electrónico. Así que, pues, esos fueron los primeros acercamientos y ya de ahí en adelante, pues siempre he seguido por los medios digitales, con tiendas, con marcas en línea. Actualmente, bueno, ya después de algunos años migré al tema de los servicios. Actualmente es lo que estoy comercializando. Yo vendo servicios por internet, tengo varias líneas de negocio y eso es lo que me ha permitido también, pues, poder viajar, poder tener ingresos que no están ligados a un lugar físico, trabajar de manera remota, llegar a más personas y pues al final montar una comunidad en línea, ¿no? Pero bueno, pues ya te voy platicando según lo que tú me vayas diciendo, luego yo me quedo platicando de todo. Sí, me parece genial tu camino del emprendimiento. Y bueno, ¿qué podrías decir? Fueron tus aprendizajes principales como emprendedor? Pues yo creo que el primero sería la resiliencia. En el emprendimiento no hay nada escrito, no está todo pues montado, hay muchas cosas que pueden pasar, hay cosas que pueden cambiar. De hecho, estamos en un mercado en constante cambio, donde pues de repente el plan que tú tenías, la forma que tú habías concebido, cambia por alguna circunstancia y tú tienes que cambiar con esas circunstancias. Entre más tiempo te tardes en cambiar, en adecuarte o en ajustarte, pues más tiempo te vas a tardar en ver los resultados que estás buscando. Entonces, a mí me ha permitido pues ser muy flexible
y escuchar qué es lo que está pasando en el mercado, y tan pronto como algo está cambiando, pues yo también ajusto mi estrategia, ajusto mis actividades, ajusto mi comunicación, todo lo que se estaba haciendo para poder seguir adelante con lo que se está buscando, ¿no? Entonces creo que esa es una de las primeras, de los mayores aprendizajes que he tenido, la habilidad de adaptación a cualquier circunstancia, en cualquier momento y de la forma más rápida posible. ¿Mm? Y bueno, ¿qué estrategias podrías aconsejar a las personas que quieren emprender? Bueno, pues yo comenzaría por que identifiques exactamente qué es lo que te gusta, para qué eres bueno. Yo siempre recomiendo partir de esa enseñanza ancestral que dice, conócete a ti mismo. Antes de cualquier cosa, conócete a ti mismo, porque eso es lo que te va a marcar la pauta. Y hace un tiempo me habían invitado justo a dar una charla ahí con algunos alumnos que se iban a graduar de la universidad, y esa fue la recomendación que yo les di. Les dije, antes de cualquier cosa, conócete a ti mismo. ¿Qué significa conocerte a ti mismo? Porque seguramente hemos escuchado esta frase. Conocerte a ti mismo para mí es saber para qué eres bueno, saber para qué eres muy bueno, qué cosas se te dan con mucha facilidad, y de la misma forma saber para qué eres malo y para qué eres muy malo, para qué cosas tú no te gustan, no te cuestan mucho trabajo. ¿Esto para qué? Porque en la medida en la que tú conoces perfectamente en qué lugares brillas y en qué lugares te cuesta mucho trabajo, vas a saber qué tipo de equipos puedes formar, qué tipo de gente necesitas invitar, en qué tipo de mercados te puedes meter, en qué tipo de mercados no te deberías meter porque no tienes las habilidades desarrolladas, o si quieres desarrollar esas habilidades, ya vas a saber exactamente qué es lo que tienes que desarrollar, qué herramientas te pueden permitir desarrollar esas habilidades, y eso te va a hacer pues muy eficiente en tu desarrollo personal. Así que pues esa es la principal recomendación que yo le doy al emprendedor, a profesionistas, a cualquier persona, y es conocernos a nosotros mismos. Evidentemente, conocernos, y tú que estás en la industria, pues sabes que no es algo de la noche a la mañana, es un proceso continuo donde constantemente te estás autodescubriendo, y al mismo tiempo es muy interesante, ¿no? Porque estás aprendiendo cosas de ti mismo que ni tú sabías que tenías, o que sabías, o que podías hacer. Así que esa sería mi recomendación, conócete a ti mismo. Me parece genial. Y bueno, y has viajado mucho. ¿A qué países has viajado? Oh, bueno, pues he viajado a prácticamente pues, Norteamérica, varios países en Latinoamérica. Eh, ¿Te refieres al nombre así tal cual de los países? Pues he estado en Guatemala, he estado en Honduras, he estado en Estados Unidos, he estado en Canadá, he estado en Colombia, he estado en Perú, he estado en Chile, en Argentina, en Uruguay, he estado en España, he estado en Portugal, en Francia, en Italia, en Bélgica, he estado en Holanda, he estado en Italia, he estado en Marruecos, he estado en Eslovaquia, Eslovenia, he estado en Bulgaria, en Rumania, he estado en Georgia, en Azerbaiyán, he estado en los Emiratos Árabes, he estado en Polonia, he estado en... ¿qué otros me faltan? He estado alrededor de 41 países, me parece. Oh, wow. ¿Y Sí. tienes alguna historia chistosa para contar sobre tus viajes? ¿Cómo? Una historia chistosa para compartir. Algo chistoso de compartir. Sí. Pues hay muchas cosas. En uno de mis viajes estuve prácticamente pues, mucho tiempo viajando de tiempo completo. No tenía un lugar fijo, estaba constantemente moviéndome. Y recuerdo que en uno de los lugares donde estaba en Serbia, en Belgrado, y yo ya había empezado a escuchar todo este tema de las propiedades que tenía el
caminar descalzo sobre el pasto y la arena y tener ese contacto con la naturaleza. Entonces, me acuerdo que estaba en un parque allá en Belgrado y me quité los zapatos y empecé a caminar descalzo y dije, oye, esto se siente muy bien. Entonces, ya no me volví a poner los zapatos y me fui caminando así hasta donde estaba, donde me estaba hospedando. Y luego la gente se me quedaba viendo porque pues yo iba descalzo por la calle con mis Ujú. zapatos en la mano y a mí no me importaba porque de todas formas nadie me conocía ya. Si hubiera estado en una ciudad donde la gente me conoce, quizá no lo hubiera hecho, pero ahí nadie me conocía, así que pues dije, no importa, yo simplemente camino descalzo y casualmente pues a partir de ahí me gustó, lo empecé a adoptar y hoy por hoy lo sigo haciendo, o sea, he estado caminando descalzo por muchos países del mundo y al principio pues la gente me preguntaba, oye, ¿por qué lo haces? Y pues ya yo les explicaba los motivos, las propiedades que tenía y mi experiencia personal, ¿no? Pero yo creo que lo más sorprendente fue que en algunos lugares incluso la gente me veía descalzo, me preguntaba, oye, ¿por qué? ¿Y tú de dónde eres? Y ya yo les explicaba. Y luego se querían tomar fotografías conmigo, que porque pues nunca habían visto a nadie caminando descalzo en cualquier lugar público. Y pues eso me llamó mucho la atención, ¿no? Era para mí gracioso porque pues, yo nunca me esperaba esa reacción de la gente, pero pues al final les parecía curioso, no sé, y esas son algunas de las anécdotas que te podría contar. Sí, sí, muy gracioso, muy bueno. Y bueno, ¿y qué tal fue trabajar viajando? Trabajar viajando, pues a mí me gusta mucho. Yo creo que si eres una persona que te gusta conocer gente, que te gusta estar en movimiento, que te gusta estar flexible, pues es una excelente forma de vivir, de estilo de vida. Te permite ser todavía más flexible en cuanto a tu forma de vida, te permite ser muy ligero, te permite ser muy ágil, te permite ser muy desapegado de las cosas, porque cuando estás viajando y estás trabajando, pues no tienes tiempo de acumular cosas materiales, al contrario, las cosas materiales a veces te terminan estorbando, entonces yo decía, esto no lo quiero, quiero viajar ligero, quiero estar ligero, y te enfocas en las cosas que, por ejemplo, yo le doy mucho valor al conocer gente nueva, a escuchar sus historias de vida, sus historias de emprendimiento, sus aprendizajes, sus errores, y para todo eso no necesitas cosas materiales, ¿no? Bueno, quizá las mínimas, pero creo que son las cosas que te enriquecen mucho como persona, como ser humano, y que pues lo único que necesitas es el conectar con esa persona, el poder tener oportunidad de platicar, así como ahora nosotros que lo estamos haciendo. Entonces, mientras yo podía hacer eso, mi estilo de vida, porque estaba trabajando, por ejemplo, llegaba a una ciudad, normalmente me instalaba por periodos de un mes, procuraba mínimo vivir un mes en el país o en la ciudad para justamente conocer a la gente, conocer a los locales. Entonces, dependiendo del país en el que me encontrara, la mayor parte de mis clientes están en América, entonces yo procuraba pues conectarme o estar disponible en los horarios en los que mis clientes estaban de día, ¿no? Por ejemplo, con Europa pues son 7 horas de diferencia, 7, 8 horas, dependiendo la zona. Cuando estaba en el Medio Oriente eran 10 horas de diferencia y ahí sí, pues a veces yo estaba ya iniciando el día y ellos estaban terminando o viceversa. Entonces yo buscaba una franja de alrededor de 4 horas para estar disponible para videollamadas, para reuniones, para correos, para responder WhatsApp, independientemente del país donde me encontrara. Y ya después de eso, pues ahora sí tienes tiempo para viajar, para conocer, para salir, para conocer a la gente local, para conocer su cultura, para conocer las comidas, sus tradiciones, etcétera. Entonces creo que es una muy buena forma en la que puedes pues mezclar el trabajar, el seguir atendiendo lo que pues sea tu ingreso principal y al mismo tiempo estar explorando un país o una zona nueva para ti en cuanto a su gente, sus tradiciones, sus costumbres y pues todo lo que eso te pueda aportar, ¿no? Obviamente aquí entra también la parte del idioma,
que pues algo que yo no había caído en cuenta hasta que estuve viajando de tiempo completo, es que en América nosotros estamos acostumbrados a que, por ejemplo en México, si tú hablas español, un idioma, ¿Mm? te permite comunicarte con más de 130 millones de personas, es un lugar muy vasto con la gente que te puedes comunicar. Y si con solamente español te puedes comunicar con todo Latinoamérica con el mismo idioma. Son muchos países con los que pues, no necesitas aprender otro idioma. ¿Mm? Si tú tienes la oportunidad de aprender inglés, entonces con español y con inglés, solamente con dos idiomas, te puedes comunicar prácticamente con todo un continente, exceptuando Brasil por el portugués, solamente con dos idiomas. Entonces es una región demasiado extensa, ¿no? Son muchísimas millones de personas con las que puedes conectar solamente con esos dos idiomas. Cuando te vas a otros países, por ejemplo, como Europa, que tienen tantos países pequeños, especialmente en Europa del Este, y pues al final del día en Italia hablan italiano, y en Francia hablan francés, y en Alemania hablan alemán, y en Bulgaria, perdón, búlgaro, y en Rumania hablan rumano, y en Georgia hablan georgiano, y en Turquía hablan turco. Entonces, te mueves unas horas, llegas a otro país y ya hablan otro idioma. Evidentemente, muchas personas, especialmente de nuestra edad, hablan inglés y con eso te puedes comunicar. Pero hay muchas otras personas que no te hablan inglés, que no te hablan español, por ejemplo en Turquía. Entonces está también el reto del idioma, ¿no? De que ellos están acostumbrados a otras cosas, a otro lenguaje, y eso también termina siendo pues retador en algún punto, o es algo en lo que tú tienes que encontrar la manera de pues, comunicarte al final y poder sobrellevar tu estilo de vida, ¿no? Ujú. Pero eso fue algo también que me llamó mucho la atención. Sí, muy interesante reflexión. Sí. Y bueno, si regresamos a los negocios, ¿qué consejos de marketing podrías dar a las personas? Consejos de marketing, pues lo primero es conocer a tu cliente ideal, ¿no? Saber a qué persona estás intentando servir, y yo siempre pongo mucho foco en eso. Al final creo que, pues más allá nosotros en Mercadotecnia lo conocemos como cliente ideal, pero cuando yo estoy dando algún taller o que estoy en alguna plática, yo les digo, no te fijes, no te enfoques tanto en que si los demográficos, que dónde estaba la persona, que si ciertas características puntuales, y yo siempre doy este ejercicio. Imagínate a esa persona que tú quieres ayudar, que tú quieres servir, e imagínatela como una persona tal cual, que le pones nombre y apellido, porque normalmente toda empresa, todo emprendimiento, todo proyecto surge de una idea de que tú viste algo mal o algo con oportunidad en el mercado y tú quieres hacerlo mejor, o tú sabes que puedes hacerlo mejor, o que tú sabes que puedes hacer una oferta diferente y mejor. Entonces, ¿para quién querías esa oferta? Ah, pues es que yo quería para tal persona o para este tipo de personas. Normalmente tienes una idea en la cabeza del tipo de persona que quieres ayudar, que a veces es tu amigo, a veces es tu familia, a veces es tu vecino. Tú tienes a esa persona aquí. Entonces, haz el ejercicio de ponerte a esa persona en la cabeza y hablarle como si le fueras a hablar a esa persona, ofrecerle como si le fueras a ofrecer a esa persona, venderle como si le fueras a vender a esa persona, y tal cual, con las necesidades específicas, con las palabras específicas, en el momento específico, de la forma específica, tal cual como si fuera esa persona, ¿no? Entonces, ese es un ejercicio que a mí me ha ayudado mucho a aterrizar cualquier estrategia de mercadotecnia grande en algo muy palpable y muy accionable, que realmente me permita comunicar mejor por redes sociales, por un mensaje de WhatsApp, por un correo electrónico, en una sucursal donde voy a atender a personas de manera física. Y yo creo que esa es una herramienta pues muy fácil, en la que cualquiera puede tener acceso, y que nos ayuda a entender mejor a quién intentamos servir, ¿no? Porque toda la mercadotecnia se trata de pues, poder comunicar a alguien, a parte de ese mercado, nuestra propuesta, nuestra oferta, atraerlos, o podernos diferenciar con ellos, y de esa manera poderlos servir mejor, ¿no?
Siempre, tanto en mercadotecnia como en ventas, yo creo que todo se trata de servicio. O sea, si tú vas al mercado con la mentalidad de querer ayudar, de querer servir a la gente, el dinero, el modelo financiero, la rentabilidad, todo se va a dar, todo va a funcionar, ¿no? Tú tienes la habilidad de lograrlo. En cambio, si nomás llegas al mercado intentando hacer dinero o ganar dinero, probablemente nunca te va a funcionar porque pues, no está alineado lo que el mercado quiere con lo que tú realmente estás ofreciendo, ¿no? Entonces, siempre partiendo desde el ayudar a la gente y atender sus necesidades, lo demás se va dando en consecuencia. Y bueno, ¿qué consejos financieros podrías dar a las personas? Pues lo más obvio a veces no parece tan obvio, pero tienes que saber cuánto estás ingresando y cuánto estás gastando, ¿no? Porque la diferencia es lo que te va a permitir tener un flujo de efectivo positivo. Es muy importante para ti como emprendedor que tengas un muy buen control en tus números, en tus ingresos y sobre todo como empresario, a diferencia de una persona que tiene un empleo, nosotros estamos acostumbrados a tener ingresos variables todo el tiempo. A veces puedes tener un pico de ventas excelente, pero aún por ese pico de ventas, pues sabes que no te vas a gastar el dinero de inmediato porque no sabes cómo van a estar los demás periodos. Entonces, esa es una de las primeras cosas que tienes tú que aprender a sentirte cómodo con ese tipo de ingresos variables, ¿no? Hay personas que están acostumbrados a un nivel, pues por ejemplo un sueldo y siempre te llega un sueldo fijo, también te puedes programar muy bien así, puedes hacer presupuestos, pero yo, hablando de mi experiencia, yo nunca he tenido eso. Yo cuando terminé mi carrera, brinqué a emprender, nunca he percibido un sueldo, nunca he sabido qué significa tener un empleo. Es muy retador esto, sí, pero al mismo tiempo es para mí lo más reconfortante que existe porque eres dueño de tu tiempo, de lo que haces, puedes ayudar a más personas, puedes estar en cualquier parte del mundo, en fin, tiene muchas bondades, ¿no? Pero regresando a la parte financiera, tienes que sentirte cómodo con ingresos variables, pero al mismo tiempo tienes que saber dónde estás pisando, ¿no? Entonces siempre es muy importante que tengas un control de las finanzas. Y yo recuerdo que tenía un mentor que era sumamente estricto en cuanto al control financiero de cuánto ingresó, cuánto gastó, en qué se gastó, en qué rubro, en qué momento, con qué tarjeta de crédito se pagó, etcétera. Y él siempre me recomendaba eso. Sin embargo, para mí era demasiado estricto, o sea, era demasiado control, porque yo lo que pensaba era que a veces se me iba más tiempo en el tomar nota de en qué gasté qué, que en lugar de ponerme a vender más, ¿no? Y conseguir más ingresos. Entonces, esa era mi mentalidad, esa era mi visión en aquel tiempo. Pero conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que efectivamente mi mentor tenía mucha razón y sí tenemos que tener un ingreso, perdón, un control muy estricto en cuanto a los ingresos. Sin embargo, a mí no es algo que me guste. Y hablando hace rato de para qué eres bueno, para qué no eres tan bueno, eso es algo que a mí no disfruto, no me gusta y por lo mismo a veces se me puede pasar, a veces se me olvida, a veces no lo hacía, pasaba un periodo y pues ya no llevaba el balance como debía de ser. Entonces aquí la siguiente recomendación para los emprendedores es, si tú no eres bueno para algo, si a ti no se te dan ciertas cosas, está bien, no pasa nada, pero consigue a alguien que sí tenga habilidad, que sí tenga esa solución. Y bueno, yo para eso contraté una empresa que se llama Boost, que básicamente es un CFO financiero que te da todo el servicio que te daría un financiero de cabecera, como si tú contrataras a un director financiero, pero si eres un emprendedor y no le puedes pagar, pues puedes contratar a este tipo de empresas que te dan todo el servicio completo, te presentan informes, te presentan avances, te presentan proyecciones, para que tú puedas saber a nivel financiero dónde estás pisando y con base en ello puedas tomar decisiones informadas. De decir, por ejemplo, si queremos hacer tal o cual inversión, en qué momento del año nos conviene más hacerla, de acuerdo a los flujos que ya tenemos proyectado, en qué momento podemos liquidar ciertos proveedores, en fin, todo eso ellos se encargan de hacerlo y a ti te permiten, por ejemplo, yo como director, pues simplemente darte la información financiera necesaria
para que tome las mejores decisiones, ¿no? Entonces, pues yo estoy encantado con eso porque sé que ellos llevan un control muy estricto, algo que se debe de llevar en cualquier empresa, pero pues que yo simplemente no lo estaba haciendo, ¿no? Entonces, esas serían las recomendaciones para los emprendedores. Estricto control financiero, y si no te gusta a ti, pues consigue a alguien que lo haga por ti. Ujú. ¿Y qué recomendación principal como que podrías dejar a las personas que escuchen la entrevista? Bueno, pues si tienes inquietud por emprender, hazlo, pero hazlo de la manera correcta, hazlo de la manera que te permita llegar a un lugar que realmente te puedas disfrutar, ¿no?, de tu vida. El emprender es muy retador, pero también está lleno de cosas buenas, lleno de cosas maravillosas. A mí el emprender me ha cambiado la vida, pero no es al azar, ¿no? Siempre rodéate de personas que ya lo hayan hecho, rodéate de una estructura, de una metodología, de algo, un camino, un plan. Necesitas un plan bien diseñado, un plan bien formado en las tres grandes áreas que componen una empresa, que es la parte operativa, la parte de mercado y la parte financiera. Si tú te rodeas de una metodología que tenga estas tres áreas, que te permita estandarizar la parte operativa, que te permita conseguir clientes de manera continua y que te permita que esos clientes pues, sean rentables, entonces vas a estar en camino de formar una empresa que sea muy reconfortante para ti, que te dé lo que estás esperando en cuanto a ingresos, en cuanto a calidad de vida, en cuanto a libertad de tiempo y de lugar. Y pues yo creo que esa es una de las mejores experiencias que puedes tener, ¿no? Y ahí siempre digo que en una empresa, si tienes un muy buen producto, porque todo parte de tener un buen producto o servicio, ¿no? ¿Qué es un buen producto, un buen servicio? Es algo que a la gente le sirva, que la gente valore, algo que agregue valor al mercado. Entonces, si lo que tú estás haciendo no agrega valor al mercado y la gente no lo quiere, pues deja eso y vete a algo que la gente sí quiera, que la gente sí demande. Si no, ahí se te puede ir la vida persiguiendo algo que la gente no quiere. Entonces, ok, ya tengo un producto o servicio que la gente valora, que la gente quiere, que la gente me pide, maravilloso. Ahora nomás nos vamos a la siguiente fase, que es algo que tú puedas entregar, que tú puedas operar, que tú puedas escalar y que tú puedas estandarizar, porque si no, entonces vas a estar ahora atado a que siempre vas a tener que estar ahí tú haciendo esas cosas como un técnico, que siempre vas a tener que estar tú atendiendo a los clientes, y el día que tú no estés, a lo mejor van a decir, oye, es que yo quería que tú me atendieras. Entonces, lo único que vas a haber hecho es pues, pasar de ser un empleado a ser un autoempleado, y eso no es lo que estás buscando, ¿no? Entonces, tienes que asegurarte de que ese producto, ese servicio se pueda entregar con la misma calidad, con la misma forma como si tú lo hicieras en cualquier lugar en el que se entregue, y que con cualquier persona lo pueda entregar de esa manera, ¿no? Puedes ver cualquier ejemplo de un Starbucks, por ejemplo, un McDonald's, entregan la misma calidad en cualquier parte del mundo y no depende de que el dueño esté ahí haciéndolo. Entonces, ahí yo también quisiera hacer la distinción entre lo que es ser un emprendedor, lo que es ser un autoempleado y lo que es ser un empresario, ¿no? El emprendedor normalmente inicia un proyecto que busca convertirse en una empresa, pero un autoempleado es prácticamente pues el que tú estés ofreciendo tus servicios, ¿no? Un autoempleo es algo muy distinto a ser una empresa. Una empresa es montar estructuras y sistemas para que otras personas puedan entrar y operar, y que tú puedas escalarlo eso para pues servir a muchas personas en un país o en todo el mundo, ¿no? Entonces ese factor es muy importante concebir. Un empresario siempre trae la visión de cómo ayudar a más personas, y un autoempleado trae la visión de cómo yo puedo ayudarte con lo que yo sé, lo cual es maravilloso. Pero un empresario tiene la visión de, con lo que yo sé, hago un sistema que me permita impactar o ayudar a miles o a millones de personas, ¿no? De lo contrario, pues no es suficientemente escalable. Creo que eso es un foco muy importante para los empresarios, por lo menos desde mi filosofía, porque si tú eres muy bueno haciendo algo,
y uno a uno lo puedes hacer pues con pocas personas, el hecho de que no lo sistematices, o más bien el sistematizarlo es una responsabilidad moral que tú tienes para poder llevar tu solución, para poder compartir tu experiencia con muchas más personas, no nomás las que te puedan conocer a ti uno a uno, ¿no? Y bueno, regresando a este tema de las tres etapas, tienes ya un producto que la gente demanda, que la gente quiere, que la gente busca, felicidades, maravilloso, pero si no lo puedes estandarizar, es un problema, es un cuello de botella. Ahora, ya encontraste la manera de estandarizarlo, de acomodarlo, ya es replicable y con la misma calidad y garantía como si tú lo hicieras, maravilloso. Pero si con eso que la gente quiere y con eso que tú puedes ofrecer con muy buena calidad, el mejor producto, si no es rentable, entonces no tienes una empresa. De nada te sirve tener algo que la gente quiere y que tú puedas entregar, pero si al final no estás ganando dinero, si al final el producto no es rentable. ¿Por qué? Porque entonces no va a ser sostenible para poder seguir creciendo. Es vital que atiendas la tercera, que es la parte financiera, y que garantices un modelo de negocio sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, estas son las tres grandes pilares que cualquier emprendimiento debe tener y que evidentemente tú como emprendedor o dependiendo de la etapa en la que te encuentres, necesitas un plan estructurado para cada una de ellas, necesitas procesos estructurados para cada una de ellas y un plan de acción que tú o tu equipo puedan estar implementando para que eso pueda escalar. Esos planes de acciones se diseñan, se revisan, como cualquier arquitecto cuando va a hacer una casa, no comienzas nomás haciendo una casa porque se te ocurrió, comienzas con un plan, aterrizas en planos, en estructuras, qué altura va a llevar la casa, dónde va a estar cimentada la casa, si vas a utilizar acero, si vas a utilizar cemento, si vas a utilizar alguna otra modalidad de construcción, si vas a estar en un lugar que hace mucho calor, si vas a estar en un lugar que haga frío, todo ese tipo de cosas influyen para construir una casa y lo mismo ocurre con las empresas, ¿no? Tienes que saber en qué mercado vas a estar montado, cuál es la regulación del país donde vas a estar operando, cómo es los flujos de efectivo, cómo los vas a manejar, cómo es tu modelo de negocio, en fin, toda una serie de cosas técnicas, pero importantes para que tú puedas tener éxito en el largo plazo, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo estuve descubriendo en mi emprendimiento, en mis empresas, y ahora pues obviamente es lo que siempre también quiero compartir, ¿no? Con las personas que se acercan conmigo y a las que les ayudo a desarrollar sus empresas. Sí, me parece genial. Y bueno, ahora compártenos tus redes sociales, tu página web, donde te encontramos. Claro que sí. A mí me encuentran en mis redes sociales personales como @soy Miguel Ceja y en mis redes sociales empresariales como @el socio del mundo. Y también, evidentemente, en la página web como elsociodelmundo.com. Así que, pues ahí tienen el tipo de información y encantado de conectar por allá con cualquiera de ustedes. Genial, muchísimas gracias, Miguel. Un placer escuchar todas tus experiencias. Bueno, y para todos que están en esta entrevista, pues suscríbanse a mi canal para no perder ninguna entrevista más y nos vemos en el próximo video. Claro que sí, muchas gracias a ti, Elena, por la invitación y excelente por este espacio que estás abriendo con toda tu comunidad y con toda esta gente que también quiere pues conocer sobre experiencias de más de tus invitados y de ti también, que sé que tienes mucho por aportar. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.